versículo 37. Y entonces Mateo en este texto nos va a servir, hermanos, de base, porque quedó pendiente, por supuesto, ¿verdad? Parte del mensaje de la semana pasada. Estamos viendo esta serie de mensajes que hemos titulado La excelencia como estilo de vida, y hace 8 días comentábamos que la excelencia empieza con el amor, ¿verdad? Es decir, la excelencia, no solamente son conocimientos, no solamente son buenas actitudes, no solamente es un pensamiento positivo, sino que la excelencia, hermanos, se fundamenta en el amor a Dios. La excelencia, una persona empieza a ser excelente cuando nosotros descubrimos el amor a Dios y empezamos a amarlo con todo nuestro corazón. Pero la palabra del Señor, ahí en Mateo 22, 37, dice la palabra: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Dios es muy sabio, decíamos, ¿verdad? Si nosotros nos quedáramos únicamente en el amor a Dios, sin aterrizarlo, tenderíamos fácilmente, hermanos, a caer en el fanatismo. Es un poco subjetivo, aunque decíamos hace 8 días que el amor a Dios tiene que aterrizar en el servicio. Si lo dejáramos solamente así en el amor a Dios, entonces sería muy subjetivo el asunto, ¿verdad? Porque uno podría bien decir, yo amo a Dios, yo estoy bien con Dios, pero no aterrizaríamos en nuestras relaciones, en nuestra vida diaria, en nuestro contacto con nuestra esposa, con nuestros hijos, con las personas que nos rodean. De tal manera que hablar de la excelencia es hablar fundamentalmente de relaciones. No nos vayamos con el engaño, ¿verdad? La excelencia de la que hablamos tiene que ver con relaciones sanas, tiene que ver, hermanos, con cumplir el propósito de Dios en nuestra vida diaria, en cómo nos estamos relacionando con los demás. Entonces, el camino de la excelencia es el camino de construir relaciones que nutran y que sean de bendición. La excelencia de un empresario no son sus empresas y sus logros, es cómo está su familia. ¿Estás de acuerdo? Puede haber un empresario con mucho dinero, con muchos recursos, con muchos logros, pero la excelencia la vamos a medir en cómo está su familia. La excelencia de un profesionista no está en sus títulos, está en cómo está su familia. La excelencia en la vida de un pastor no está en el tamaño de su iglesia, está en cómo está la familia de ese pastor. De tal manera, hermanos, que la Biblia nos va llevando no a que busquemos la excelencia en las cosas que la sociedad nos dice que son excelencia, sino que busquemos la excelencia en las cosas que la Biblia nos dice que son la excelencia, y la Biblia nos dice que son las relaciones. Dice el texto, ahí en Mateo 22, capítulo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, versículo 39, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, el aterrizar la excelencia es empezar a amar a nuestro prójimo, a nuestro semejante. Esta es la orden que Dios nos ha dado después de amar a Dios, y significa que podemos empezar a abrir el círculo que nos va a llevar verdaderamente a la experiencia espiritual de la excelencia. Si tú amas a Dios, tienes que amar a tu prójimo. Y en la medida en que tú amas a tu prójimo, estás mostrando cuánto amas a Dios. Y entonces es una relación que la palabra del Señor nos va mostrando y que la palabra de Dios nos va guiando para ir descubriendo que no funcionamos, no podemos funcionar de otra manera. Muy bien, empecemos. ¿Qué es amar al prójimo? ¿Qué entendemos por amar al prójimo? Hemos escuchado este texto, estos mensajes quizá muchos años en nuestra vida, lo escuchamos por todas partes. ¿Qué es amar al prójimo? ¿Qué significa amar al prójimo? Te voy a decir lo que no es, primeramente. Que una persona te caiga bien, eso no es amar al prójimo. Te puede caer bien un hermano, te puede caer bien un compañero de trabajo, es más, te puede caer bien hasta la esposa. Y no significa que la ames, varón, ¿estás de acuerdo? ¿Sabes que hay matrimonios que se divorcian y son excelentes amigos? Puede ser así medio absurdo. Se divorcian y se pueden tomar un café, pueden platicar de los hijos, ya no discuten, ya no se pelean, ¿verdad? Y esto es medio curioso. ¿Qué es lo que sucedió? A lo mejor se caían bien, pero no se amaban.
porque el amor es mucho más que eso. Entonces, amar a una persona no es que una persona te caiga bien, no es que sobrelleves a una persona. No significa que amar a alguien es sobrellevarla, porque igualmente, ¿verdad? Podemos sobrellevar a una persona, darle el avión, decirle sí lo que tú digas, pero no significa que estemos amando a esa persona. Amar a una persona no significa que le hables bien, que la saludes, que platiques con esa persona. Las iglesias necesitamos amarnos, no solo sobrellevarnos, no solamente caernos bien, no solamente que hablemos bien de una persona. Las iglesias tenemos que aprender a amarnos. Tú y yo tenemos que aprender a amar al prójimo. Entonces, si amar al prójimo no es que me caiga bien y todo esto que ya dijimos, ¿qué es amar al prójimo? ¿Qué es amar a la esposa? ¿Qué es amar al esposo? ¿Qué es amar a los hijos? ¿Qué es amar a los demás? Que se supone que es el fundamento del éxito, de la excelencia en mi vida. Sí, entonces, eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué es amar a una persona? Acompáñame, Mateo capítulo 5, versículo 38. Vamos a encontrar una verdad importante de la palabra. Muy bien. Primero, amar a una persona es verlo como persona. Parece una redundancia. Es verlo como prójimo, es verlo y descubrirlo como persona. Generalmente amamos de los otros, escucha, generalmente amamos de nosotros lo que nos gusta a nosotros de los otros. Ya me hice bolas. Normalmente amamos de los otros lo que nos gusta a nosotros de los otros. Ricardo Arjona tiene una canción y dice: no te enamoraste de mí, te enamoraste de ti. ¿Han oído esa canción tan bonita? No te enamoraste de mí, te enamoraste. Es decir, cuando nosotros vemos a una persona y nos enamoramos y nos deslumbra, nos enamoramos de lo que esa persona tiene, que me gusta a mí. Por eso en el matrimonio empezamos a ver la realidad y entonces el enamoramiento termina para que pase el amor. Porque el enamoramiento es, esa persona me cae re bien porque me estoy enamorando, no estoy conociendo a esa persona, estoy enamorado de mí mismo. Y como estoy tan enamorado de mí mismo, lo que esa persona tiene me encanta en gran manera. Hermanos, eso no es amor. Amar a una persona es verla como persona, diferente a ti, distinta a ti, con necesidades diferentes, con diferentes maneras de ver la vida, con diferentes maneras de sentir, con diferentes maneras de pensar. Y amarlo es descubrir en esa persona que es una persona. Vamos al texto bíblico para que no nos hagamos más bolas. Mateo 5:38, dice la palabra: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Oísteis que fue dicho. En las civilizaciones primitivas esta ley existía para cuidar la venganza. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente? Es decir, si tú me quitas un ojo, yo me tengo que desquitar quitándote un ojo, no dos ojos. No los dos ojos y la mano, no los dos ojos, la mano y el pie. Esta ley se escribió en las civilizaciones muy primitivas para que las civilizaciones primitivas no hicieran del desquite o la venganza algo que empezara a dañar a la sociedad. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Hermanos, ¿cuántos matrimonios tienen esta ley en su casa? Tú te fuiste, yo me voy. Tú gastaste, yo gasto. Tú me fuiste infiel, yo te soy infiel. No llegaste, no llego. ¿Cuántos matrimonios tiene esta ley en su vida? ¿Verdad que sí? Es increíble. Seguimos viviendo como una sociedad primitiva. El hermano no me habló, ¿yo qué hago? Estamos en el siglo XXI. Esto fue para civilizaciones primitivas, por Dios. Seguimos igual, ¿sí o no? El hermano no me dijo, yo no le digo. El hermano no me invitó, yo no lo invito. La persona no me saludó, yo no la saludo. Estas son las leyes, esta es la ley que está permeando en la actualidad. Y entonces nuestras relaciones de amor al prójimo no funcionan. Este no es el modelo bíblico. Pero yo te digo, antes a cualquiera
que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y darte la túnica, déjale también, y obliga a una milla, ve con él. Recuerden que Jesús tenía que hablar en el contexto en el que estaba, ¿verdad? En su cultura, tenía que hablar, explicar. Esto no nos pide mucho. A cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Muy bien. En el contexto judío, si tú no lo vais a hacer, no solamente que tú ubiques, pones a tu esposa enfrente de ti para que tú le puedas dar una cachetada en la mejilla derecha, ¿qué tendrías que hacer? No hacerle así, tienes que hacer esto, ¿de acuerdo? Esto no es una simple cachetada. En el contexto judío, esto se decía que era una ofensa terrible. Pegar así, no así, esto no estaba. Era pegar de esta manera. Por eso Jesús dice, si alguien pega en la mejilla derecha, significa que estaba ofendiéndote en gran, que estaba lastimándote en gran manera, porque no se podía hacer esto, era total ofensivo, era humillante, dar una cachetada así. Muy bien, eso sí. Cualquiera que pegue o que te hiere la mejilla, ¿también qué? Muy bien, ¿qué significa? Si esto está en un resentimiento, y Jesús nos empieza a mostrar cuál es el amor al prójimo, y el amor al prójimo, hermanos, a la persona, por muy humillante que haya sido lo que te haya hecho, por muy indignante lo que te haya dicho, por tanto dolor que te haya hecho, que imagínense, hecho así la persona, por ese dolor, Jesucristo dice, también la otra. Es decir, no te quedes atorado el resto, no vas a verlo como semejante. Cuando vemos a la persona, cuando no lo vemos como persona, como prójimo, no respetamos a esa persona, controlamos a esa persona, aprisionamos a esa persona, porque no lo estamos viendo como tal. Ahora, entonces, lo que tienes que hacer es, primero, no tienes que guardar resentimiento. ¿Alguien te ha lastimado de sobremanera? Muy grande. ¿Alguien te ha hecho mucho daño? La Biblia dice, tienes que dejar el resentimiento y el rencor. Ahora, muy bien. Cuando la Biblia nos enseña que tenemos que ver a las personas como prójimo, como persona, significa que yo tengo que descubrir que es diferente a mí. Vamos a hacer un ejercicio. En el catálogo de las ofensas, queridas hermanas, ¿cuáles son ofensas fuertes y cuáles son ofensas inventadas por ti? Te voy a explicar. Porque a lo mejor tú estás esperando que tu esposo sea tierno y no es tierno. Y no hay cursos para ser tierno, simplemente no lo aprendió en casa, ¿verdad? No hay, pastor, ¿puede haber un curso para ser esposos tiernos? No existe ese curso. Lo podemos, si quieres, ir medio diseñando, pero que nos lo diseñe uno tierno, porque el pastor tampoco es tierno. Y entonces, yo, al no respetar la individualidad, lo diferente, lo que es esa persona, yo voy a proyectar sobre esa persona mis necesidades y mis carencias. Y entonces, yo me siento muy ofendida, dirían las mujeres, porque mi marido no es tierno. Y entonces, si hiciéramos verdaderamente un catálogo de ofensas, hermanas, tendríamos que reconocer hoy que muchas de nuestras ofensas, que nosotros creemos que son ofensas, en México le decimos panchos. ¿Estás de acuerdo? Que no son ofensas, son panchos. Que no te habló, que no llegó con las rosas, que ya no te dice mi amor, que te dice por tu nombre, que tantas y tantas cosas que no respetamos como una persona es y que nosotros queremos cambiarla. Y entonces ya no respetamos, y verdaderamente la pregunta es, si esta es una ofensa tan grande, si te golpeó la mejilla derecha, la invitación de Jesús es, entonces, suelta el rencor, suéltalo. No puedes quedarte ahí porque no vas a amar a tu prójimo. Y tienes que ser honesto y honesta. Si no fue una gran ofensa, es un problema tuyo. Yo me pregunto si los varones somos pancheros igual. Y he llegado a la conclusión de que no, para nada. Déjenme terminar. Somos megapancheros. Y los hombres teníamos que analizar esta parte de, es que mi esposa ya no siento que me ama. ¿Por qué, hermano? Porque se fue con las mujeres amigas y rezó a las 8 de la noche.
Y tiene que estar en su casa para que cuando yo llegue, fíjate pastor, cuando yo llegue, tiene que estar la cena servida. Hermano, ¿y sientes que por eso tu esposa ya no te ama? Exacto, pastor. Ya no me ama, ya no me quiere, ya prefiere a las mujeres amigas, ya prefiere a su grupo de mujeres, ya no me atiende. Varones, si hemos hablado así, somos mega pancheros. Y entonces nos hacemos los ofendidos, queremos divorciarnos, empezamos a preparar nuestra maletita. Y la esposa dice, ¿ya te vas al spa? No, me voy con mi mamá. Y empezamos a amagar, ¿verdad? Como que me voy, no me voy. Pastor, ya ni me ruega que me quede, ya ni me dice que me quede, porque ya se hartó de tus panchos. Porque llevas años amagando y amagando y amagando, haciendo pancho y medio. Porque no respetas a tu esposa, porque no la ves como prójimo, porque quieres verla como lo que tú te imaginas que debe ser una mujer, porque tú quieres verla como lo que tú crees que debe ser una esposa, porque estás proyectando. Volvemos al concepto, no te enamoraste de ella, te enamoraste de ti. Es tanto tu egoísmo, es tanto tu egoísmo que no respetas lo diferente que es tu esposa. Hermano, ¿amas a tu esposa o los chiles rellenos? De verdad, yo de hombres así, yo lloro a mi esposa, unos chiles rellenos, yo la amas, es increíble. Es que yo amo a mi esposa, es como me atiende. Por eso que estás tan endiosado conmigo, que por eso no la ves como un prójimo. No puedes respetar hacia una mujer o a un hombre, porque solamente estás buscando satisfacción, estás buscando tu fantasía. Y cuando la esposa cambia, la esposa prepárate, es de verdad, olvídese. Voy a hablar con los diablos, ellos me van a entender, voy a pedir que te expulsen de la iglesia. La pregunta es, ¿qué nos ofende tanto? Escúchame, no. Nosotros somos los que nos hacemos ofendidos. Nosotros. No sé cuándo van a crecer, cuando es, papá, es tu cumpleaños, felicidades, y los padres, sí, ya no vienen como antes, cuando tenían 8 años, no, ya no. Pero es que antes tenían, ya no, hermano, están trabajando, ya no puedo estar ahí. Y entonces, hermanos, vivimos siempre ofendidos. Yo te voy a decir algo, si de verdad es una ofensa para que descubra a tu prójimo. ¿Cuánto es la bendición de descubrir a la esposa como prójimo? Como prójimo, como persona, todo lo que te puede aportar, todo lo que puede enseñar a una persona, todo lo que descubres en una persona de todo esto enriqueciendo la relación. Vamos a tener esa bendición, es una gran bendición. Y si la ofensa fuera tan grande, la invitación es con el rincón. Siguiente ejemplo. Y entonces dice en la otra, versículo 40, y al que quiera ponerte a pleito, quitarte la túnica, déle también la capa. El contexto judío, cuando alguien iba a juicio, ¿verdad? La túnica era prenda como una camiseta que se ponía debajo de la ropa, y entonces eso sí se podían llevar como un juicio, quedar como en garantía. Lo que no podían llevarse era la capa, como la ropa, porque la Biblia dice, si alguien quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Significa, hermano, no puedes reclamar tus derechos. Esto significa, no puedes reclamar tus derechos. No puedes, hermano, centrarte en ti mismo y no vas a cubrir persona como. Generalmente nosotros cuando establecemos relaciones aprionamos, controlamos, tomamos a las personas y son control la vida de las personas. Y entonces empezamos a descubrir que tenemos derechos. Si fuéramos honestos, ¿cuáles más? ¿Los de los hombres o de las mujeres? ¿Quién tiene más derechos? ¿Quién tiene más derechos? De que caeríamos en una incongruencia, ¿verdad? Porque entonces no estaríamos siendo justos y equilibrados. Y tú quieres quitarte la túnica, déjale la capa. Es decir, hermano, no, ¿estás de acuerdo? Casaste, renunciaste a tu derecho. ¿Funciona de otra manera? ¿Funciona de otra forma? Si cada una de las parejas nos pusiéramos en nuestro lado del ring, defendiendo nuestros derechos, ¿habría matrimonios? ¿Verdad que no? ¿Verdad que los matrimonios que estamos vivos y seguimos juntos es porque un día decidimos dejar nuestros derechos?
Y entonces el que era el rey de la casa se casa con la princesa del hogar. ¿Han visto esos matrimonios tan locos? El rey, la madre en la boda se está desgarrando. Se fue mi rey, se nos fue el rey. Y el otro se cree que es rey, de verdad. Eso es lo peor, se cree que es el rey. Y entonces el rey, y luego se casa con la princesa. ¿Qué matrimonios? De verdad, yo no sé cómo siguen funcionando. ¿Qué empieza a suceder? Las broncas de poder. El hombre dice, pero yo era el rey de mi mamá. Y la chica dice, pero yo era la princesa de mi papá. A ver quién gana. Y empiezan las broncas, porque este quiere ser atendido como rey y esta como princesa. Y entonces empieza una lucha de poder y se empiezan a desgastar y se empiezan a maltratar porque ninguno cede sus derechos. Y entonces el rey tiene que bajar de grados y la princesa también, para que puedan empezar a verse como prójimo. Porque si no, el rey ¿qué tiene? O el rey a casa, ¡shh! Todos se guardan silencio. El control de la tele le pertenece al rey. El rey quiere cenar. El rey quiere descansar. El rey no se le ocurrió ir a la iglesia hoy. El rey no quiso venir a ver a Dios, el rey. ¿Cuántos viven en ese trono, hermanos? ¿Nadie? Bendito sea el Señor, gracias. Que tenemos una iglesia bien hermosa. ¡Qué hermoso! Ya está el rey y todos, madre e hijos, iglesia y pastor y Dios, tienen que estar para lo que el rey pida. ¿Habrá en nuestra iglesia hermanas princesas? No, ¿verdad? Todas son chambeadoras y todas se ven así bien unidas en el amor del Señor, y hay mucha hermandad. Pasa en las iglesias. Y entonces cuando en las iglesias nos llega un matrimonio de rey y princesa, Dios nos ampare, Dios nos guarde. Porque, pastor, yo voy, sí, me dejan la silla de adelante. Yo voy, sí, aparezco. Yo voy, sí. Y entonces el rey y la princesa empiezan a demandar. Y Jesús lo que está diciendo en este texto es, no puedes tener derechos en las relaciones interpersonales, no puedes empezar a reclamar derechos, porque lo que tienes que hacer es ceder tus derechos y descubrir que el otro es prójimo, es semejante. ¿Qué crees? A ver, hombres, tu esposa piensa diferente a ti. ¿Ya lo descubriste? ¿Cuántos dicen amén? Qué bárbaros varones. A ver, tu esposa piensa diferente a ti. ¿Cuántos dicen amén? Escúchame. El enojo, la frustración, la rabieta. Los hombres salimos y azotamos las puertas. La frustración, la rabieta, el enojo de los hombres es que la esposa no piense como yo. Y nos enoja. Es que no entiendes. Y nos enoja que no piense como yo. Y nos frustramos y nos enojamos y decimos, ya me voy a ir de esta casa, nadie me pela, yo aquí nadie me hace caso, yo soy el hombre de la casa y nadie apoya mis ideas de que hoy no fuéramos a la iglesia. Hermana, ¿te has dado cuenta que tu esposo piensa diferente a ti? Bien diferente. Hermanos, se han puesto a ver que sus hijos son bien diferentes a ustedes, pero bien distintos. ¿Quién le da gloria a Dios por eso? Porque los hijos son bien diferentes, porque piensan distinto a ti, querido hermano, porque ya son diferentes, porque están en su proyecto de vida. Y los papás viejitos y grandes y maduros dicen, esta Navidad estaremos con los 45 que somos de familia. Y los hijos así de, no, por Dios, no, yo tengo mis compromisos. No, momento. Así era antes y así tiene que seguir siendo hoy y así seguirá, ¿qué? Siendo mañana. Y los hijos así de no, y no se diga a los nietos así de, ay no, papá, no juegues. Qué hermosa es la diferencia. ¿Sabes que el hermano que está al lado tuyo piensa muy diferente a ti? Muy bien.
¿Qué es lo que nos impide ver esta diferencia, hermanos? El que yo no ceda mis derechos, el que yo quiera tener la razón, el que yo quiera que siempre las cosas se hagan como yo pienso, como yo digo, como yo creo. Se llama pensamiento lineal. Si nos hacemos a un lado, vemos pensamiento lateral y decimos, ¡ah! Qué lindo se ve también aquí. Qué padre se ve de aquí. Qué distinto se ve de esta manera. Y puedo tener una visión diferente de las cosas y de la vida. Entonces, cuando la Biblia dice que se lleve también tu capa, hermano, cede tus derechos, por favor. Y el tercer ejemplo que Jesús pone dice, y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. En el tiempo de Jesús, el pueblo judío era un pueblo esclavo, y en el tiempo de Jesús, si un soldado romano le pedía a un caminante judío algo, el caminante judío tenía la obligación de hacerlo. No podía discutir, era su obligación. Hermanos, si alguien te pide 1 milla, ve con él 2. Secreto de la vida de pareja. ¿Sabes por qué seguimos juntos? Porque no recorremos 1 milla, recorremos 2. ¿Estás de acuerdo? No hay más, de verdad, no hay más. Los matrimonios piensan que el amor como Romeo y Julieta iba a ser eterno. No. Y entonces los matrimonios recuerdan, oye, ¿te acuerdas cuando íbamos de pinta? ¿Te acuerdas cuando me escribías? ¿Te acuerdas cuando me escapé por un día? ¿Recuerdas que nos teníamos que ver escondidas? ¿Te acuerdas? Ese amor no perdura. Eso es enamoramiento, locura, ignorancia, brutez. Porque no existe ese amor. Porque estamos endiosados, porque no somos nosotros, estamos locos, ¿no? Y entonces en el matrimonio lo que nos sostiene no es el amor de Romeo y Julieta. Las parejas dicen, para reconciliarnos ponte unas palomitas y vamos a ver Romeo y Julieta. No funciona. Otras dicen, vamos a ver una de suspenso, ponte la boda, nuestra boda. No funciona. ¿Por qué, hermanos? Porque en el matrimonio y en las relaciones interpersonales lo que funciona es que no recorra yo 1 milla, que recorra 2. Hermanas, aquí entre nos, no sale del azul cristal. ¿Cuántas cosas tendrás que perdonarle a tu esposo? 40. No 1 milla, 2. Y otra vez, si no, de verdad no funciona. Hermanos, ¿cuánto tenemos que perdonarle a la pareja? ¿Cuánto tenemos que decir, va, otra vez? Pero no como otra cosa, sino como una obligación. ¿Estás de acuerdo que en la relación de pareja tenemos obligaciones? Por supuesto, tenemos obligaciones. Y entonces, cuando nosotros dejamos el rencor, cuando nosotros no reclamamos derecho, cuando nosotros hacemos las cosas con amor, como una obligación, como una responsabilidad, entonces empezamos a descubrir al prójimo. Y vean lo que dice el siguiente texto. Vámonos, sigue en ese mismo pasaje de Mateo 5:38. Dice, oísteis que fue dicho, versículo 43, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Te parece justa esta ley? Pero si la hacemos, ¿no? Es decir, ¿quiénes son tus cuates? Los que te caen bien, ¿no? Los que te dicen, bien, campeón, chido, ahí la llevas, ese. No el que te dice, oye, no estoy de acuerdo con lo... No, ese, tú dices, no, ese me cae mal. ¿Quién te cae bien? El que te da el avión, ¿sí o no? El que piensa como tú. El que a todo te dice que sí. Eso no es una bendición, dice la Biblia. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. En la relación de pareja llegamos a ser las parejas enemigos, porque queremos que la esposa a todos nos diga que sí, sí, sí. Y somos bien bíblicos, porque decimos, pero dime como Sara le decía a Abraham, sí, mi Señor. Así dice la Biblia. Y los hombres dicen, te faltó, sí, mi Señor. Claro, claro, eso no existe. Eso era en los tiempos bíblicos porque así era en aquellos tiempos, pero no significa que era el proyecto de Dios, significa porque así son esas culturas. Y entonces lo que pasa de pronto en la pareja es que
como piensa diferente a mí, como ve distinto a mí, entonces se convierte en mi enemigo. Escucha lo que dice la Biblia. Pero yo te digo, ama a tu enemigo. Eso es amor. Amar a los que te caen bien no es amor. Amar a los que te echan porras nada más no es amor. La tarea del amor es cuando tú amas al que tú crees que es tu enemigo. Eso es amor. Eso es el amor. Dice la palabra del Señor: amad a vuestros enemigos, bendice a los que te maldicen, haz bien a los que aborreces y ora por los que te ultrajan y persiguen. Es decir, los suegros. Apunten. ¿De verdad? Tienes que orar por tu suegro. Señor, bendice a mi suegro. Ya está viejito, le rechinan las rodillas. Bendícelo. A los que os ultrajan, ¿verdad? Las suegras, yo te vi que andabas por ahí. Bendice a tu suegra, Señor, bendícela. Por favor, que se le vaya la voz, pero bendícela. La pongo en tus manos, Señor, bendícela. Escucha, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 48. Sed pues vosotros perfectos. ¿Sabes qué es perfecto? Maduro. En el contexto de este texto, está diciendo Dios, hermanos, dejemos de hacer panchos y maduremos. Sean vosotros maduros en sus relaciones, en sus tratos, en sus proyectos. Ama a tu prójimo. Descubre a tu prójimo. No es tu esposa tu esclava, no es tu esposo tu esclavo, no son tus hijos tu pertenencia, son tu prójimo. Descúbrelos, perdónalos, camina con ellos no 1 milla, sino ve con ellos 2 millas. Mira, hermano, tienes que aprender a amar al diferente y tienes que empezar a descubrir lo hermoso que es amar a aquellos que no piensan como tú, para que tu vida empiece a ser excelente, para que tu vida empiece a aterrizar en las relaciones interpersonales y entonces podamos darle a nuestra vida un giro distinto. Y entonces los reyes dejaremos de ser reyes y seremos humanos. Y las princesas dejarán de ser princesas. Y se acabarán los cuentos. Y empezarán a darse cuenta de que amar a un esposo se necesita, como dice un canto, se necesita a Cristo para amar a mi esposo. Sí. Sí. Y se necesita dejar mis derechos. Y es que yo era la princesa y estoy lavando. Amén. Es que yo era la princesa y estoy cambiando pañales. Amén. Es que yo era la princesa y ahora tengo que estar sujeta a un varón. Amén. Bienvenida a ser humano. Bienvenida a la humanidad. No existe eso, hermanos, está en ti. Y eso no te permite relacionarte con el prójimo. Aún al diferente, al que crees que te aborrece, aún a él tienes que bendecirlo y tienes que amarlo y tienes que darle de tu vida. Y verás lo que vas a descubrir. Y vas a ver lo que empezarás a descubrir en esa persona. 1 Corintios 12:13. En el contexto de la Biblia, qué interesante. En el contexto de la Biblia se escribe en un contexto de esclavitud. Yo pregunto, ¿ya habrá esclavitud? 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, en Cristo Jesús no hay reyes ni princesas. Todos somos iguales. ¿Qué crees, hermano? Todos somos iguales. Jesucristo vino a abolir la esclavitud. El Nuevo Testamento se escribe en el contexto de la esclavitud, es decir, había gente esclava en el Nuevo Testamento. En la cultura romana había esclavos. Y entonces la Biblia nos enseña que ningún ser humano puede hacer esclavo a otro ser humano. Eso es antibíblico, no puede ser. Lo que la Biblia nos dice es que todos somos iguales en Cristo Jesús. Gálatas 3:28, acompáñame.
a este último texto. Gálatas 3:28 dice la palabra así: no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos somos unos en Cristo. ¿Cómo descubres a tu prójimo? Cuando no hay esclavitud. ¿Cómo descubres a tu prójimo? Cuando puedes tener el espíritu de Cristo. El mundo, la sociedad, se rige por clases sociales, ¿estás de acuerdo? Se rige por estatus, la sociedad. Esa es la ética de las relaciones humanas, ¿verdad? Se rige por estatus, se rige por clases, se rige por colores, ¿de verdad? ¿No? Se rige por la forma en que te vistes, se rige por la zona en que vives, se rige por los restaurantes que frecuentas, se rige por los shows que vas, se rige por eso, así se rige la sociedad. ¿Estás de acuerdo? En la vida de una familia cristiana, en la vida de una iglesia, esa no puede ser la ética. La ética es otra. La ética es: somos todos iguales en Cristo Jesús. No hay esclavitud. Varón, si pensabas que por una esposa tenías una esclava, estás equivocado. Dios te dio una esposa. Hermana, si pensabas que por un esposo tenías un esclavo, estás equivocada. No es tu esclavo, es tu esposo. No son tus esclavos, son tus hijos. Y estoy de acuerdo en que los hijos ayuden, estoy de acuerdo. Pero también es injusto, como las mamás de antes, no sé si hoy, ¿verdad? Era: Rodolfo, vete por la coca. Y Rodolfo siempre obediente, siempre hasta la fecha. Así me dice Anita: vete por eso, y ahí voy. Y el segundo de la coca: se me olvidaron las tortillas, vete por las tortillas. ¿Te ha pasado? Y regresas por las tortillas. Ahora se me olvidó la cebolla, vete por la cebolla. Y era así como, por eso era delgado. Yo dije: ¿por qué era tan delgado yo? Pues era como 15 veces a la tienda. Estoy de acuerdo que los hijos tienen que ayudar, me parece perfecto. Pero los hijos no son nuestros esclavos. Los hijos van creciendo y van sacando su temperamento. ¿Sí los has visto? ¿Te espantan? Y van sacando su temperamento, y van sacando su carácter, y van sacando sus gustos. Los papás dicen: mira, hijo, esa niña bien bonita, está re fea, papá. Y hay papás que dicen: yo voy a orar para que esa niña sea... Fíjense nada más, Dios mío, perdona a estos padres. Le gusta al papá, qué loco papá. Le gusta, es que esa me gustó para ti. Qué papá tan morboso. En vez de que esté sirviendo, anda viendo a las niñas de la iglesia para sus hijos. Imagínense nada más. Cuando el papá tendría que estar sirviendo y dándole a la obra y metiéndose a la obra, no andar viendo qué niña tan preciosa para mi hijo. Y el hijo dice: está muy fea, papá. Cuando tú dejas y descubres los gustos de tus hijos, te vas a espantar. No de horror. Te vas a dar cuenta el valor, la dignidad y el poder de esa persona como persona. Y yo decía una vez: solo estás para abrirle camino a tu hijo y decirle: adelante. Aunque a ti no te guste, aunque tú no quieras, aunque estés orando: Señor, que mi hijo no se fije en esa mujer. De una vez les digo: Dios no escucha esas oraciones. Dios no escucha esas oraciones, porque es como anular la libertad. ¿Estás de acuerdo? Es como decir: Dios no dice: sí, señora, te voy a hacer caso. Y anulo la libertad y el poder de decisión. Eso no existe. Hermano, si tú quieres caminar en la excelencia, tendrás que empezar a ver a los demás como prójimos, como personas, como individuos que piensan, que sienten, que perciben las cosas de diferente manera. Si como iglesia queremos seguir adelante en nuestro caminar como iglesia, tendremos que aprender a mirarnos como diferentes. Tendremos que respetarnos desde la diferencia. Y ese es el segundo paso a la excelencia. Primero, amas a Dios. Segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a ponernos de pie.
¿Quién es tu prójimo? El diferente a ti. ¿Quién es tu prójimo? El que está en tu casa, el que está en tu negocio, el que está en tu trabajo. ¿Quién es tu prójimo? Si no sabes responder quién es tu prójimo, significa que estás ensimismado y que no te has dado cuenta y no has descubierto todo el potencial que hay en tu vida de pareja. Que no has descubierto todo lo hermoso que se puede hacer en pareja pensando de diferente manera. Significa que no te has dado cuenta la riqueza que tus hijos tienen al pensar tan diferente a ti, al elegir tan diferente a ti, al ir descubriendo senderos tan diferentes a los tuyos. Si no has descubierto lo hermoso de una iglesia, si no has descubierto prójimos en una iglesia, es porque quieren que todos piensen como tú. Y entonces te enojas, ¿verdad? Eso pasa en las iglesias, ¿verdad? La gente se enoja y se va y dice, ay, ay, no piensan como yo. En ninguna iglesia van a pensar como tú. En ninguna. Es que no hicieron las cosas como yo decía. En ninguna. ¿O sí? ¿Conoces alguna? No, hermano. Es que te des permiso de descubrir lo diferente. Es decir, que te permitas descubrir al prójimo. Y entonces cuando lo descubras, viene la segunda tarea. Ámalo. A ver. Ámalo. ¿Ya te desencantaste del marido? ¿Ya pasó el... ¿Ya? Ámalo. No, Señor, qué flojera. Ah, ¿verdad? Ámalo. ¿Ya te desencantaste del príncipe azul que no existe? Se hizo sapo. Se hizo sapo. No ronca, así como sapo. Se hizo sapo. Ama ese sapo. Esa es la tarea. Es que yo me lo imaginaba tierno, romántico, varonil, líder, precioso padre, que iba a estar con sus hijos haciendo el devocional en la mañana, en la noche y en la tarde. ¿Y a qué hora trabaja, hija mía? Yo me lo imaginaba así guiando a mi familia, abriendo el mar rojo con su bastón y su barba, un liderazo espiritual. No, perdón, no te casaste con Charlton Heston. Ya te desencantaste. Ámalo. Te voy a explicar por qué la gente se divorcia. Porque se desencanta y dice, yo ya no le entro. Nunca lo amaste. Te desencantaste y ya no te gustó. Pero Dios te dice, muy bien, aquí empieza el amor. ¿Oíste que fue dicho que amaras a tus semejantes y los aborrecieras a los otros? Dios dice, no. Cuando descubras al prójimo, ámalo. Ámalo. En la iglesia hay hermanos bien preciosos y hay hermanos bien latosos que necesitan, dice Rick Warren, mucha gracia. Ámalo. Si hay hermanos latosos, que bájenle el sonido, por favor, que se oye muy duro. Hermanos del sonido, ámenlo. Se los pido, ámenlo. Y qué bueno, hay que escucharlo, ¿verdad? Y decirle, hermano, te voy a escuchar, pero hay que amarlo. Porque si todos fuéramos iguales, qué vida tan aburrida. Yo te invito a que después del desencanto, yo espero como pastor ya haberte desencantado, ¿verdad? Cuando llegamos a una iglesia nueva, vemos al pastor y decimos, este sí es pastor. Y yo nada más me río y le digo, no me conoces, papá. Espero que ya te hayas desencantado del pastor para que me ames y yo amarte a ti y descubrirnos como prójimos y amarnos como prójimos y querernos como prójimos y recorrer no 1, 2 millas juntos. Y entonces cuando venga una bofetada con la mano derecha, entonces decir, hermano, pero todo está saldado, está perdonado. Y entonces cuando quieras llevarte la túnica es, hermano, venga, no hay derechos.
Estamos para servirnos unos a otros en el Señor. Y esto nos va a hacer personas excelentes. Si hay alguna mujer desencantada, le pido que venga. Yo quiero orar por las mujeres desencantadas, para que Dios ponga amor en sus corazones y dejen de criticar al marido, y dejen de compararlo, y dejen de exigirlo, y dejen de pedirle que sea misionero o apóstol hasta que hable en lenguas. El pobre me dice: pastor, ¿dónde hay un curso de lenguas? No existe eso, carnal, no te apures. O sea, existen las lenguas espirituales, sí, pero tú tranquilo. Quieren que sea todo el varón. Si ya te desencantaste, ven. Gracias, hermana, por su desencanto. Qué bendición. ¿Quién más? Si ya te desencantaste, varón, de tu mujer, ven. Ámala. Pastor, es bien gritona. Ámala. Pastor, de pronto se aloca. Ámala. Pastor, de pronto se hace unos chinos increíbles. Dale chance, ámala. Para que descubras al prójimo. ¿Tan poquitos? Bien, hermano Plácido, ya se desencantó, qué bueno. Si ya te desencantaste de los cristianos, si ya te desencantaste de los cristianos, amén. Ahora, ámanos, por favor. Es que los cristianos, sí, no somos perfectos. Es que dicen y no hacen. Perfecto, tú sigue a Jesucristo, querido. Si ya te desencantaste del pastor, pasa. Ahorita pasan todos, ¿verdad? Por Dios. Ahora, vénganse para acá. Si pasaron, vénganse. Yo quiero orar por ustedes. ¿Quién más quiere venir? Dice este canto: yo te amo con el amor del Señor. Vamos a cantarlo. Si alguien más quiere venir, y vamos a orar. Y hermano, y toma a tu esposa y vela qué tan diferente es. Dice: ay, esposa, no me he dado cuenta que eras morenita. Ya empezaste a descubrir su color. Ya te diste cuenta que es diferente a ti. Yo te amo con el amor del Señor. Vamos a cantarlo. Si alguien más quiere venir, si quieres tomar una decisión por Cristo, si quieres, hermano, empezar a madurar, dice la Biblia, para que seamos maduros en nuestras relaciones. Si quieres venir, yo quiero orar por ti. Yo te amo con el amor del Señor.